Las desapariciones son uno de los eventos que desafortunadamente se han ido incrementando en México durante las últimas décadas, debido principalmente a la alta incidencia del crimen organizado y otras problemáticas del Estado. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo en el país, pues más allá del secuestro o el crimen, sabemos que algunos personajes de la historia de México, sean conocidos o no, un día simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno, en condiciones sumamente extrañas. Y aunque es cierto que estos casos de desapariciones misteriosas son contados, no por ello dejan de estar envueltos en un total misterio y preguntas sin resolver. Es por ello que hoy nos embarcaremos en un viaje para conocer 5 casos de desapariciones extrañas ocurridas en la historia de México. Comenzaré haciendo trampa, pues más que un caso de desaparición, se trata de un caso de muerte colectiva, que quizá sea el único caso de un barco fantasma en México. El relato data del siglo XVII, cuando el comercio marítimo entre la Nueva España y Asia había obligado a establecer rutas marítimas entre ambos sitios. Sin embargo, a palabras de marineros de la época, cruzar por las mismas eran un infierno o la muerte seguros. Lo anterior justificaría cómo es que en el año 1657, a las costas del Pacífico novohispano, encalló un galeón español procedente de Manila, Filipinas, el cual probablemente era el galeón San José, pero con la peculiaridad de que este navío llevaba al menos un año extraviado antes de su aparición, lo cual explicaría por qué al explorarlo se descubrieron los cadáveres de sus al menos 150 miembros de la tripulación. Sin rastros de amotinamiento, ataques piratas o daños a la nave que le hiciera naufragar, la hipótesis más aceptada es que alguna epidemia desconocida eliminó a todos los marineros. Sin embargo, la historia nunca quedó resuelta dado a la poca o nula existencia de documentos de la época que avalen el relato, y también porque se solía mezclar esta anécdota con el aparente naufragio del galeón de Nuestra Señora Victoria, en condiciones similares al San José, solo que en el caso del Victoria sí quedaron sobrevivientes. Hasta la fecha no se sabe qué tan cierta es esta historia, o siquiera si el navío realmente se llamaba San José. Pero lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo en las costas del Pacífico mexicano todos sabían la trágica historia del galeón fantasma, cuya tripulación apareció muerta sin explicación alguna. Sequoyah o George Guest fue un platero de la tribu de los Cherokees y también creador del silabario Cherokee, quien fungió como intermediario entre los nativos y los exploradores mineros estadounidenses, y a quien, por cierto, su nombre se le asignó al famoso árbol con el mismo nombre como una forma de rendirle tributo. Sequoyah pasó buena parte de su vida alfabetizando y representando a las tribus Cherokees, hecho que en 1843 hizo que emprendiera una expedición a México en búsqueda de algunas tribus desplazadas años atrás, y con ello intentar unificar a su pueblo. Sin embargo, durante su travesía, además de enfrentarse al clima, a su avanzada edad y a las hostilidades del gobierno tejano, se vio en serias dificultades para concluir su misión, y tras varios contratiempos se le perdió todo rastro en lo que hoy es el estado de Coahuila. Tras ello, muchos aseguraron que el Cherokee había fallecido durante el viaje. Sin embargo, esto no se pudo confirmar, dado a que jamás fue encontrado su cuerpo. Por si fuera poco, existen al menos 3 tumbas atribuidas a Sequoyah, siendo el lugar más probable una tumba ubicada en una cueva en el municipio de Zaragoza, Coahuila. Sin embargo, hasta que alguna investigación no lo confirme, el paradero del nativo Cherokee Sequoyah seguirá siendo un misterio. Ambrose Bierce fue un reconocido militar durante la Guerra de Secesión, así como también un célebre escritor y periodista conocido por su particular estilo pesimista plasmado en sus obras, aunque también redactó algunos escritos de terror, mismos por los que la crítica lo situó al nivel de escritores de la talla de Edgar Allan Poe. En 1913, en búsqueda de más historias, Bierce cruzó la frontera del Paso, Texas, con rumbo a México, para vivir de primera mano la Revolución Mexicana. Ya en Ciudad Juárez, el escritor se unió al ejército de Pancho Villa, de quien se dice Ambrose era un admirador. Sin embargo, durante su incursión en México,
El periodista desapareció sin dejar rastro alguno, siendo su última pista una carta fechada el 26 de diciembre de 1913, escrita a una sobrina suya, en la que Bierce pareciera despedirse, no sin antes mencionar que ser gringo en México era una verdadera eutanasia. Su desaparición se toma como una de las más famosas en el mundo de la literatura, tanto que incluso H.P. Lovecraft hace referencia a este suceso en su novela El que acecha en el umbral. Por otra parte, se dice que Bierce efectivamente logró entrevistarse con el Centauro del Norte, pero su estadía con los villistas no habría durado tanto al morir en batalla durante la conocida toma de Ojinaga, quedando como único posible rastro de su paradero un documento en el que se registra la muerte de una persona a quienes los mexicanos de la época llamaron como un gringo viejo, posiblemente fusilado en un cementerio. Final que casi podríamos tomar como un presagio, sobre todo si recordamos su última carta. De este caso ya había hablado con anterioridad en un video, solo que ahora me enfocaré en el caso de Francisco Albavera Trejo, quien hace 9 años, y al igual que otras 150 personas, un día ingresó al metro de la Ciudad de México y nunca más se le volvió a ver. Fran, como le decían de cariño, era un joven de 22 años como muchos otros, estudiante universitario del IPN, un miembro de una familia unida y de un círculo de amigos, y quien no se metía en problemas con nadie. Alguien que el día 26 de marzo de 2012 a las 6:30 de la mañana ingresó a la estación Pantitlán del sistema del metro para así dirigirse a su universidad. Sin embargo, de allí no se le volvió a ver. Cuando sus amigos se percataron de su inasistencia, llamaron al celular del joven para averiguar dónde estaba. Pero la única respuesta que recibieron fue un inquietante mensaje que decía lo siguiente. Inmediatamente, amigos y familiares dieron aviso a las autoridades. No obstante, después de que éstas realizaron una serie de procesos de investigación cuestionables, terminaron declarándose incompetentes para resolver el caso, debido principalmente al nulo contacto por parte de él o los presuntos secuestradores, quedando clasificado el caso como un evento de desaparición voluntaria. Pues poco sirvieron los videos obtenidos del sistema de vigilancia del metro, en donde quedaron registradas las últimas pistas de Fran en su ingreso a los andenes del metro, en una ruta habitual a la universidad. Durante años, la hipótesis más aceptada ha sido la que sugiere el secuestro de Francisco. Pero como dije, sin más pistas que aquel mensaje, no queda claro por qué los supuestos delincuentes no establecieron contacto con familiares o amigos de Fran. A esto se suma la clara negación a cooperar por parte de autoridades judiciales y de la propia Universidad de Fran, quienes siempre mostraron una actitud negativa para ayudar en su búsqueda. Hoy, a más de 9 años de su desaparición, el caso de Francisco está lejos de siquiera tener una pista clara. Sin embargo, ayuda a visibilizar un problema del que pocos saben o quieren hablar: las extrañas desapariciones en el sistema del metro de la Ciudad de México. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo, psicólogo y científico investigador del chamanismo y otros aspectos relacionados al campo del esoterismo. Grinberg era como muchos otros científicos de su época, pues contaba con una amplia trayectoria académica y profesional, mismas que le valieron el apoyo de la comunidad especializada, así como inversión económica por parte del gobierno mexicano y otras instituciones. Fue gracias a ello que Grinberg realizó varios estudios en torno al funcionamiento cerebral, la conciencia y la posible existencia de fenómenos como la telequinesia o la telepatía, abarcando campos tradicionalmente separados de la ciencia convencional, como lo es la metafísica. Jacobo basó buena parte de su trabajo aplicando rigurosos procesos de análisis, como el llamado método científico, realizando sus estudios en los laboratorios que le habían sido otorgados. Además, también realizó investigaciones en torno al conocimiento de curanderas como María Sabina o Bárbara Guerrero, también conocida como Pachita. Por lo que pronto sus investigaciones le generaron tal fama al punto de dar conferencias en todo el mundo o escribir al menos 50 libros. Y a pesar de que era objeto de constantes críticas por parte de otros miembros de la comunidad científica, su rigor científico siempre le otorgó el beneficio de la duda, permitiéndole así crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y hacer postulados como la teoría de la sintergia,
rodeado de importantes círculos políticos y científicos que le apoyaban, un creciente reconocimiento mundial e investigaciones cada vez más profundas, Jacobo Grinberg parecía estar encaminado a cambiar la forma de ver y estudiar a la mente humana. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994, el neurofisiólogo desapareció sin dejar pista alguna de su paradero. Y a su vez, solo unos días después, también su esposa Teresa Mendoza desaparecería en circunstancias misteriosas. Y no mejor suerte tuvieron los ordenadores y carpetas en donde Grinberg almacenaba sus últimas investigaciones, pues también desaparecieron. Sin pista alguna, y a pesar de la búsqueda del gobierno mexicano de la época, hasta la fecha no se ha vuelto a saber del paradero de Jacobo Grinberg, lo que ha dado pie a todo tipo de teorías conspirativas, como las que dicen que Grinberg fue secuestrado o reclutado por el FBI o la CIA, para que trabajara en secreto con dichas organizaciones, o las teorías que dicen fue abducido por extraterrestres, que fue asesinado por su esposa, o ya de plano que trascendió a otro plano dimensional. Y aunque en principio esto parecería una locura, documentos desclasificados de la propia CIA que demostrarían una colaboración con Grinberg y una aparente relación con los proyectos Stargate y MKUltra dejan abierta una pequeña posibilidad de que lo que llamamos locura resultara ser de lo más lógico y pueda explicar la historia tras la desaparición de Jacobo Grinberg, quien es sin duda alguna una de las personas más misteriosas de la historia de México. Las desapariciones constituyen uno de los eventos más escalofriantes que ocurren en las sociedades humanas, pues lo escalofriante radica en que desaparecer es algo que le podría ocurrir a cualquiera de nosotros, y usualmente resulta muy difícil aclarar los hechos tras la desaparición de una persona o una comunidad. Como hemos visto, ya ha ocurrido antes, y si bien los casos mexicanos no son tan conocidos como los casos de la colonia Roanoke, D.B. Cooper o el vuelo 370, la existencia en México de desapariciones poco o nada relacionadas con eventos criminales podría implicar una tétrica realidad oculta a plena vista. Muestra de ello son otros casos que resultan igual de interesantes y complejos, como lo son la desaparición de las ciudades-estado mayas, los millones de desaparecidos en la Revolución Mexicana, o las personas desaparecidas en Mesoamérica y durante 300 años de colonia, de las que ni siquiera un documento o una leyenda quedó para la posteridad. Las desapariciones son eventos que han ocurrido y seguirán ocurriendo por diversos motivos, por lo que es de esperar que en el futuro surgirán relatos escalofriantes sobre una persona o toda una comunidad que un día se esfumaron sin dejar rastro alguno. Solo espero que nunca alguien de esta audiencia pase a formar parte de una historia así. Cuéntame, ¿qué crees que haya ocurrido con las personas que aparecen en este video? ¿Qué otros casos de personajes en la historia de México consideras que han desaparecido en circunstancias extrañas? ¿Existen historias así en tu comunidad? Como siempre, puedes dejar tu respuesta en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que una de las cosas más inciertas en la vida es saber si uno volverá a casa para cenar. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.